cada uno de los pueblos, a cada uno de los grupos, a cada una de las rincones que existan en esta cuenca tributaria. Una vez que ya tenemos ese plan de cooperación para la regeneración ecológica, entonces ya se definen con cada localidad y con cada grupo cuáles son los proyectos concretos que se van a hacer de acuerdo a sus intereses, a sus capacidades, a sus conocimientos y a sus posibilidades concretas en ese momento. Hasta ahorita llevamos 10,000 obras de agua construidas. A partir de 1980 iniciamos el proyecto y el conjunto de todas estas obras ya nos permiten lograr tener arroyos permanentes en donde antes había barrancas estériles, barrancas llenas de piedra y grava, y que solamente unos cuantos días del año bajan tormentas, torrentes de algún aguacero que haya caído en la parte alta. Entonces hemos aprendido, hemos recuperado la visión de los indígenas de manejo del suelo, agua y vegetación como un trinomio que se autobenefician y no separado como el recurso bosque por un lado, el recurso suelo por otro lado y el recurso agua para que lo maneje otra institución. Entendemos con mucha nitidez que estos tres se tienen que manejar juntos en un plan de ordenamiento y regeneración ecológica. Para que esto sea rentable, hemos impulsado la agricultura orgánica de amaranto, rescatando igualmente en la tradición de las culturas indígenas este alimento que nos aporta cualidades nutritivas, aminoácidos esenciales, hierro, vitaminas, ácido oleico, un conjunto de valores, pero en una agricultura orgánica, de manera que no haya uso de agrotóxicos que contaminen los suelos y que luego se contamine los acuíferos cuando el agua de la lluvia se infiltre arrastrando los residuos de estos agrotóxicos. Entonces, de esta manera estamos logrando un manejo limpio del territorio, un manejo sano que conserve la vida del suelo, y al integrarlos en cooperativas y estas cooperativas unidas en un grupo cooperativo en el cual todos ellos colaboran para llegar al mercado con alimentos altamente nutritivos, también se logra una generación de valor económico que permita que las familias reciban un pago de precio justo por su actividad agrícola, que incluye las dos cosas, incluye el grano mismo que entregan como cosecha, pero también incluye el servicio ecosistémico de estar manteniendo campos limpios para que la recarga sea de agua limpia. Entonces esta interrelación entre el programa Agua para Siempre y el grupo cooperativo Quali, que elabora los alimentos nutritivos de amaranto, son los dos ejes, como si fueran los dos rieles de una vía de ferrocarril, que son separados, pero siempre van juntos y nos conducen hacia el desarrollo sostenible. Ahorita que salió Naciones Unidas con su reporte diciendo que pues ya pasaron 20 años desde la cumbre de Río y todavía no se ve un solo país que tenga modelos de desarrollo sostenible, pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes que en esta región mixteca este modelo de desarrollo realmente cumple con esos 4 requisitos de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, viabilidad y sostenibilidad económica y respeto a la diversidad cultural. Y en el Museo del Agua tenemos todo expuesto ahí, preparado para que diferentes grupos, desde niños chiquillos hasta estudiantes de doctorados, campesinos y funcionarios, puedan ir y entender cómo se articulan en el territorio todos estos fenómenos, pero sobre todo que puedan identificar cuáles son las oportunidades concretas de intervención que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro propio espacio, desde nuestra propia institución y desde el propio lugar en donde vivimos. Entonces nos da mucho gusto poder compartir con todos ustedes esta visión de un modelo que carga de esperanza hacia el futuro y que si logramos que esto se multiplique y se expanda,
pues va a permitir enfrentar problemas de alimentación, problemas de salud, problemas de pobreza, de deterioro ambiental, para que todos tengamos un futuro más como lo queremos tener para nuestro país. Y además ahora es más urgente porque estamos perdiendo los glaciares que también funcionaron como grandes almacenes de aguas de tormenta en Cuenca Alta y permitían el lento escurrimiento de estas aguas en la forma de deshielos. Esto lo estamos perdiendo también por paradigmas no sustentables como los que están causando el cambio climático. Tenemos la posibilidad en el suroriente de la cuenca. Elaboramos un estudio minucioso de las obras requeridas en Cuenca Alta. Vimos que pudimos retener 44 millones de metros cúbicos de las aguas pluviales que actualmente estamos exportando de esa parte de la cuenca en unas obras que cuestan 1/10 parte del costo del túnel río La Compañía, el cual fue construido para recibir estas mismas aguas después de haber arrasado por las zonas urbanas y desafortunadamente no ha estado funcionando porque sus 5 lumbreras se tapan con basura y además para desalojar el agua de este túnel, que realmente es una laguna de regulación subterránea, se requiere 122 toneladas de diésel al día para succionar el agua 31 metros arriba y luego mandarla 30 kilómetros por canales abiertos hasta llegar a la entrada de Emisor Oriente. Emisor Oriente ha ocupado hasta 20.000 millones de pesos del presupuesto en los últimos años y es una obra que va en sentido contrario a la propuesta o la necesidad en el siglo XX de almacenar estas aguas, no mandarlas, como decimos, por un tubo, sino almacenarlas en lagos, en cisternas, por toda la ciudad, para que tengamos este acceso a esta forma de agua que llega a cada casa y puede ser potabilizada. Se ha iniciado un proceso ahorita en las escuelas. La Universidad Autónoma Metropolitana está construyendo ahorita 10 sistemas de captación, almacenamiento y reuso de aguas pluviales en Iztapalapa, que está demostrando el potencial de esta estrategia. Luego vimos también la necesidad de estar reparando fugas para hacer buen uso del agua que tenemos y de lograr un proceso de reordenamiento de tal modo que la industria no esté colgado del sistema de agua potable, de donde tenemos que satisfacer el recientemente reconocido derecho humano al agua. Quitándola, se eliminaría el uso industrial de agua potable a través de un programa de descarga cero, a través de un proceso progresivo. Esto también nos va a ayudar en cuanto al manejo de las aguas residuales, las cuales ahora tienen un alto contenido de contaminantes industriales. Necesitamos que las industrias traten y reusen el agua para sus propios procesos y decimos si el agua industrial no está tratada con una calidad suficiente para reuso, reusarla para el mismo proceso, no la queremos en la cuenca porque no sabemos qué contiene y no podemos tratarla y remocionar sustancias cuando no sabemos ni siquiera cuáles son. Finalmente, necesitamos, una vez que ya hemos eliminado el uso industrial del agua potable, ya tenemos el sistema de drenaje municipal o metropolitano, ya nada más con residuos, aguas residuales de cocina, baño y lavadero. Y estas aguas son fáciles, mucho más fáciles de tratar. Se puede, con humedales se quitan los medicamentos, los farmacéuticos, los especiales, y con biodegradación preferentemente anaerobio para no estar utilizando energéticos sino generándolos, podemos tratarlos a muy bajo costo. Estamos ya con la posibilidad en 10 años con 50.000 millones, que es lo que ya se está gastando en cuidar, en mantenimiento de Cutzamala, energéticos de Cutzamala, energéticos para pozos profundos y más que todo para Emisor Oriente. Con este recurso bien invertido podríamos equipar la ciudad para manejar agua
de manera continua el agua del año en ciclos que podría garantizar el derecho humano al agua a todos sus habitantes y garantizar la restauración de ecosistemas, restauración de aguas subterráneas y el bienestar para la actualidad del futuro. Muchas gracias. No esté colgado del sistema de agua potable de donde tenemos que satisfacer el recientemente reconocido derecho humano al agua. Quitando se eliminaría el uso industrial de agua potable a través de un programa de descarga cero, a través de un proceso progresivo. Esto también nos va a ayudar en cuanto al manejo de las aguas residuales, las cuales ahora tienen un alto contenido de contaminantes industriales. Necesitamos que las industrias traten y reusen el agua para sus propios procesos, y decimos si el agua industrial no está tratada con una calidad suficiente para reuso, reusarla para el mismo proceso, no la queremos en la cuenca, porque no sabemos qué contiene y no podemos tratarla y remocionar sustancias cuando no sabemos ni siquiera cuáles son. Finalmente, necesitamos, una vez que ya hemos eliminado el uso industrial del agua potable, ya tenemos el sistema de drenaje municipal o metropolitano, ya nada más con residuos, aguas residuales de cocina, baño y lavadero. Y estas aguas son fáciles, mucho más fáciles de tratar. Se puede, con humedales se quitan los medicamentos, los farmacéuticos, los especiales, y con biodegradación, preferentemente anaerobio, para no estar utilizando energéticos, sino generándolos, podemos tratarlos a muy bajo costo. Estamos ya con la posibilidad en 10 años, con 50.000 millones, que es lo que ya se está gastando en cuidar, en mantenimiento de Cutzamala, energéticos de Cutzamala, energéticos para pozos profundos, y más que todo para el Misur Oriente. Con este recurso bien invertido podríamos equipar la ciudad para manejar agua de manera continua, el agua del año en ciclos, que podría garantizar el derecho humano al agua a todos sus habitantes y garantizar la restauración de ecosistemas, restauración de aguas subterráneas y el bienestar para la actualidad del futuro. Muchas gracias. Muy buenos días, estimada audiencia. La ponencia que se presentó hace unos momentos tenía que ver con lo que denominamos metabolismo urbano e industrial en la cuenca Grijalva-Usumacinta del sureste de México. Este trabajo tiene que ver con aspectos de balance de materiales, aplicados no solo a los elementos naturales, sino básicamente a los elementos estructurales que tienen que ver con la urbanización y el uso industrial de materiales. En ese sentido hablamos de que la suma de toda la población que ocupa la cuenca desarrolla a través de sus asentamientos humanos actividades urbanas y a través de sus actividades agrícolas, pecuarias, de producción energética, desarrolla actividades industriales. No fuimos tan específicos en materia de metabolismos muy finos o muy peligrosos, pero sí cubrimos la gama más gruesa de estos metabolitos o de estos subproductos de la actividad urbana e industrial diaria. Y así, hablando de metabolismos urbanos, hablamos de que entra agua limpia para aspectos de potabilización, y si habláramos de una población de 100.000 habitantes, les diría que se ocupan en ese sentido 200 toneladas de agua para suministrar a esta población de 100.000 habitantes. Y de estas 200 toneladas de agua limpia salen 170, 180 toneladas de aguas residuales, porque hay una pérdida por desvíos o evaporaciones, pero sí se genera como producto neto una cantidad de 180 toneladas de aguas residuales que se tienen que tratar por las vías convencionales. Asimismo, para alimentar a esta población de 100.000 habitantes se tienen que introducir 200 toneladas diarias de alimentos, que se traducen en 200 toneladas diarias de residuos sólidos que nosotros llamamos basura, y que entonces bajo el esquema lógico de gestión, si se consume, se tiene que
metabolizar se tiene que desechar, pero que se tiene que desechar con las reglas de la gestión ordenada de los residuos. Se consumen también una gran cantidad de combustibles y de lubricantes para el transporte, llámese colectivo o individual, en los automóviles, y esto se traduce en una gran cantidad de emisiones diarias de dióxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que están acumulándose cuando las condiciones atmosféricas lo conducen a esto, o se están dispersando en la dirección del viento hacia otras comunidades, pero que de alguna forma se están introduciendo estos metabolitos. Si hablamos de metabolitos adicionales, como serían el caso de los consumos de pañales desechables, si hablamos de llantas de vehículos, si hablamos de aceites lubricantes, de gadgets o equipos que ahora utilizamos y de electrodomésticos, estamos viendo que se amplía la gama de residuos que se están generando y que en la mayoría de los casos no tenemos elementos de gestión específicos para su disposición final adecuada. No hemos implementado adecuadamente programas de reuso y reciclamiento. Existen gestiones específicas o esfuerzos individuales, pero se tiene que pensar en términos de colectividad, de pensar que cada ciudad y cada municipio tienen que ser responsables en su integridad, no solo como autoridad, sino también la ciudadanía y algunos de los elementos generadores, como son los comerciantes, para participar en la disposición final adecuada de estos residuos. De otra manera estaremos cargándole, como siempre, pasivos a nuestro medio ambiente, creando tiraderos a cielo abierto, creando zonas de descargas de aguas residuales que están lenta pero paulatinamente dañando la calidad de nuestro entorno sin parar. Ese es básicamente el esquema planteado en esta ponencia y elementos de gestión donde podemos participar todos para lograr que esto se reduzca muy rápidamente en la medida en que haya participación integral de la sociedad. Gracias. Como resultado de las pláticas que acabamos de tener en la videoconferencia, podríamos resumir tres aspectos importantes. El primero, que cuando hablamos de una cuenca debemos entender que es un territorio complejo, donde interactúan los aspectos sociales, la población, las actividades económicas y los aspectos ambientales, físicos, bióticos que están presentes en la cuenca. Entonces, cuando pensemos en manejar o en dar una alternativa de solución a algún problema, debemos de tratar de interrelacionar todos estos elementos para comprender realmente el origen de este problema y dar una solución acorde para cada uno de estos elementos. En segundo lugar, podríamos pensar, podríamos destacar la importancia de la participación en la planeación y el manejo de estos sistemas. Es importante que participe la gente que vive en estos territorios, porque finalmente ellos son los que hacen uso de estos elementos, hacen uso de estos recursos, hacen uso del espacio, son los que tienen y demandan una serie de servicios para darle calidad a su vida, para proveer el alimento, para desarrollar sus actividades económicas. Entonces es importante considerar sus puntos de vista, sus necesidades, sus objetivos en la elaboración de estos planes y programas de manejo, particularmente con aquellos que tienen que ver con la ordenación del territorio. Y en tercer lugar, podríamos mencionar la participación, el marco legal que rige a estos procesos de planeación. Es importante destacar que sí, efectivamente existe un marco legal, puede ser o no el más adecuado, pero es el que tenemos y entonces tenemos que tratar de trabajar con este elemento. Y en este momento la parte de la planeación, la parte del uso de los recursos está más centrado en los aspectos municipales, donde no se está dando seguimiento a estos procesos. Por lo tanto, es muy importante desarrollar sistemas de evaluación con elementos claros que me permitan ir puntualizando si alcanzo o no alcanzo las metas y objetivos que estoy planeando. Y en función de estos alcances o no,
brindar los recursos económicos para desarrollar actividades que necesitan estas poblaciones y estos municipios. De esta manera podemos involucrar a los todavía reticentes municipios en estos procesos de planeación, ya que hay un esquema de evaluación que me dice qué es lo que alcanzo de recursos económicos en función de los objetivos que estoy logrando, las metas que estoy alcanzando. En términos generales sería eso lo más importante que podríamos destacar de las conferencias que acabamos de recibir. Bueno, hay que insistir frente a las inundaciones y las sequías ante el cambio climático, que uno de los aspectos más importantes que se tiene que abordar es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en el contexto principalmente socioeconómico, pero esto implica muchos tipos de vulnerabilidades, como la vulnerabilidad política, la vulnerabilidad institucional. Muchas veces las cuestiones burocráticas hacen más lento todos esos procesos para abordar la vulnerabilidad, o también si no hay voluntad política, esto también retrasa mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Y debemos insistir en que es a nivel local donde básicamente se puede resolver los problemas de la vulnerabilidad, y por eso las autoridades locales, los municipios deben participar, colaborar con la gente que está sufriendo todos estos procesos que cada vez a muy corto plazo van a generar desastres, y desastres que van a afectar la economía directamente a la población a través de enfermedades, de brotes epidémicos. Cada vez vemos que las inundaciones generan problemas muy fuertes para la población que vive en pequeños municipios, y que para salir de eso también se deben extender y buscar a los académicos para que las colaboraciones sean mucho mejor, más interactivas, y no quedarse nada más con las soluciones que pues algunos tecnócratas recomiendan sin considerar qué es lo que piensa toda la población, ¿sí? Entonces se deben buscar medidas preventivas, pero también no solo atender las emergencias y ver la parte de rehabilitación o de reconstrucción, sino es un círculo el que se debe manejar, y en eso deben participar todos los actores sociales, ¿sí? Principalmente la población, las instituciones, los políticos, las autoridades, las organizaciones no gubernamentales, que ellos juegan un papel muy importante en este proceso de prevención de riesgos y desastres. Soy Carlos Patiño Gómez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y fue un placer haber compartido con ustedes esta videoconferencia, y creo muy importante resaltar algunas reflexiones que se vertieron en la misma, en el sentido de las medidas de adaptación, sobre todo a nivel local, para hacer menos vulnerables ciertos sectores ante el cambio climático. Yo sí creo que es muy importante que este tipo de propuestas de medidas de adaptación se dé en colaboración con la sociedad, en colaboración con las poblaciones locales, los actores locales que realmente sean participativos, que realmente contribuyan a la propuesta de acción que se tenga que establecer, ya que en varias ocasiones se manifestaba una falta que se puede mejorar la coordinación entre los actores que toman las decisiones para la solución del problema. Para ello también es fundamental, lo manifestábamos en la videoconferencia, enmarcar los estudios diagnósticos en el sentido de tener en cuenta el manejo integral de los recursos naturales en una cuenca, en este aspecto con una visión ecosistémica, ya que en muchos de los casos las acciones se van tomando
o las decisiones se llegan a tomar en ocasiones sin considerar algunos otros aspectos. Entonces es muy importante la integralidad en este tipo de manejo de la cuenca hidrográfica y en particular incorporando el componente de cambio climático, ya que no solamente involucra, digamos, el sector hídrico en el escurrimiento superficial tal cual, sino que también involucra el sector agrícola, por ejemplo, que es uno de los sectores que demandan una mayor cantidad del recurso hídrico en diversas zonas del país y en algunas de ellas en las cuales, de acuerdo a los escenarios climáticos, se vería seriamente afectada la precipitación. Entonces habría que tomar también en cuenta toda esta visión integral y ecosistémica para el planteamiento de este tipo de medidas de adaptación. Muy importante también esta búsqueda de las sinergias entre diversas instituciones para proponer este tipo de medidas y que de alguna manera coadyugue tanto la sociedad civil como la academia, como las instituciones de gobierno en sus tres niveles. Es muy importante tener en cuenta que cualquier acción que hagamos o dejemos de hacer en la parte alta de la cuenca, por ejemplo, va a incidir de manera significativa seguramente en la parte media y en la parte baja de la misma. Por ejemplo, se mencionaba acerca de las medidas que debemos de tomar para controlar el transporte de sedimentos, que a la larga viene a ser un problema significativo en las planicies bajas de la misma. En ese sentido, creo que sí tenemos que continuar con este esfuerzo que el gobierno federal ha iniciado, que los gobiernos estatales también están retomando en cuanto a la elaboración de los programas especiales de acción ante cambio climático, así como también los programas de acción municipales. Creo que si podemos vincular estos tres esfuerzos en una misma dirección, mejorando la coordinación que ya existe en este momento, pero que yo creo que sí tenemos que sentarnos y hacer más participativo, por ejemplo, dentro de diversos talleres, a los actores locales. En la medida que logremos eso, seguramente vamos a poder ver mejores efectos de las medidas o de las acciones que tomemos para reducir la vulnerabilidad, sobre todo en las zonas rurales, ante el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que las tres principales ideas que surgieron de la reunión de esta mañana son las siguientes. Primero, es muy importante bajar las acciones de adaptación generales que se han generado en las diferentes reuniones y en los diferentes esfuerzos que se han hecho tanto en la academia como en el gobierno, acciones locales. Es fundamental que cada localidad, cada municipio, cada región tenga sus propias acciones de adaptación ante el cambio climático. Esa es la única forma de que estas acciones de adaptación serán efectivas. En segundo lugar, es también fundamental que se tomen en cuenta las condiciones socioeconómicas y que haya participación de la sociedad. Sin la participación de la sociedad no hay programas gubernamentales de ningún tipo que puedan ser efectivos. De tal manera entonces que los conocimientos que tiene la sociedad y la gente sobre los problemas que afronta son fundamentales para poder hacer frente a los retos que implica el cambio climático. Y en tercer lugar, es muy importante que haya una coordinación interinstitucional para hacer frente al cambio climático. Esto se ha tratado de hacer recientemente, pero todavía hace falta mucho en materia de coordinación interinstitucional y hay muchos esfuerzos aislados que dispersan los recursos para poder hacer frente a este problema. Es muy importante que haya proyectos de investigación y de educación conjuntos entre las instituciones educativas y de investigación que hay en el país, y también es muy importante que exista esta coordinación interinstitucional entre las diferentes esferas del gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local.
Gracias. Gracias. Bueno, este proyecto, este programa de teleconferencias de Semarnat y Secadesu creo que va a cumplir un papel importante de la difusión de lo que son, cómo entrar en el tema del manejo de cuencas hidrográficas. Es loable, es muy interesante lo que se está haciendo. Creo que tenemos que ir cada vez más hacia los tomadores de decisiones, hacia la población, hacia los ciudadanos en general, porque no es tan simple el problema que se enfrenta cada vez más. Y ahora desde la perspectiva de cambio climático, bueno, creo que hay muchas herramientas y elementos que nos pueden permitir explicar y proponer el tipo de proyectos y el tipo de obras. En específico, si hablamos del caso de sequías, su manejo, evidentemente hablamos de algo que hace falta, que es el agua. Pero cuando el agua llega en el temporal, los desastres que esto genera son verdaderamente desastrosos. Entonces, una forma de prevenir justamente los problemas en la época de sequías es sabiendo de antemano cómo se comporta el ciclo hidrológico dependiendo de las condiciones climáticas de cada región, hacer las obras que permitan administrar o captar el agua de lluvia desde la parte rural o desde la parte alta, intermedia, hasta las partes bajas de las ciudades. Generalmente el patrón del desarrollo de las ciudades en todo el planeta pues han sido los valles, ¿no? Los valles se ha compartido desde que esto se maneja la cuestión agrícola, bueno, llegó la expansión urbana y esto evidentemente hasta hoy en día llega a generar conflictos por esa falta de planeación. Entonces, el punto fundamental me parece es cómo afrontar los problemas de escorrentías fuertes en el temporal a través de obras y proyectos específicos. Obras de tipo rural en las partes altas y obras de tipo urbano en las partes bajas. Y en específico en las partes urbanas, en las partes bajas, tenemos que abordar el ciclo hidrológico, lo tenemos que abordar, digamos, como si fuera un remanente y no todo el torrente que llega. Entonces, para evitar el gran torrente, es importante la obra de tipo rural y el remanente, entonces, que fuera evitar un agua contaminada, un agua con tanto sedimento. Ya hay sistemas constructivos que permiten monitorear, evaluar y llevar a cabo esta sedimentación. Y entonces ya una infiltración, digamos, a nivel de subsuelo, pues va a ser evidentemente lo que esperábamos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, la cuestión de las actividades económicas, como lo hemos dicho siempre, pues son lo que propician los impactos ambientales. ¿Qué hacer entonces pues, para combinar, digamos, posibilidades de avanzar en la calidad de vida, pero sin contaminar el entorno? Hay múltiples formas. El gobierno en los tiempos actuales y recientes ha hecho esfuerzos muy importantes con el manejo del empleo temporal. El empleo temporal inducido, llevado a grupos, comunidades, manos de obra, que contribuya y colabore con el saneamiento de las cuencas hidrográficas, pero que aparte reciba un salario, una retribución. Me parece que es una medida que ha demostrado pues, que podría ir más allá del clientelismo o de los factores, digamos, de clientes ya muy identificados cuando ocurren desastres, ¿no? Entonces, la productividad tendrá que ser siempre ante todo. Plantear el tema del manejo de recursos económicos, de aportaciones, pero a cambio de que la gente, la población, contribuya con su mano de obra. Creo que eso le daría un factor muy importante a la apreciación y a la conservación misma del entorno de cada comunidad. Y bueno, pues en general quiero felicitar a la Semarnat y al Secadesu por estas jornadas de teleconferencias. Me parece que es muy interesante que se difundan y que cada vez compartamos mejor este tipo de proyectos, ¿no? Muchas gracias. Yo le voy a hablar sobre los vínculos entre los servicios ecosistémicos y las cuencas hidrológicas. Los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que obtenemos de los ecosistemas. Este concepto permite hacer explícito el vínculo entre las sociedades y el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. Podemos distinguir entre servicios de provisión